mañana siguiente, Goku se levantaría temprano para contemplar el amanecer que comenzaba a iluminar el paisaje que conformaba la aldea de la hoja. Como ya era costumbre, el Son recibiría el nuevo día que comenzaba con una sonrisa en su rostro para iniciarlo con los mejores ánimos. Abriendo un paréntesis en esta parte, y a modo de tener un breve pero significativo momento reflexivo, de manera inconsciente el Saiyajin estaba aplicando la famosa frase del célebre Charles Chaplin, la cual dice: "Un día sin sonreír es un día perdido". Cerrando paréntesis y continuando con la historia, a Goku se unirían sus 4 chicas que se habrían levantado para contemplar el alba sobre la aldea junto a su amado, cada una dándole los buenos días para posteriormente darle un abrazo, seguido de un beso lleno de amor, todo esto mientras le sonreían con un leve sonrojo en sus bellos rostros. No hay mejor forma de iniciar nuestro día que ver el amanecer junto a ti, mi amor, le diría Tsunade a su hombre mientras lo abrazaba del brazo izquierdo de forma cariñosa. Aquel pensamiento sería compartido por las 3 kunoichis restantes, cada una sintiéndose muy contentas y animadas al comenzar su día junto al hombre que amaban. Goku les sonreiría a sus 4 novias y les diría: "Siempre he disfrutado ver el amanecer de cada día, pero ahora que puedo contemplarlo junto a ustedes, eso lo hace aún más especial". Estas palabras harían a las 4 kunoichis sonrojarse aún más, al mismo tiempo que cada una sentiría la calidez que su Goku les transmitía, la cual reafirmaba que su amor por su Saiyajin no dejaba de crecer. "Sin duda eres el hombre más maravilloso de todos, mi amor", diría Mei con una gran sonrisa en su bello rostro aún sonrojado. Después Shizune hablaría diciendo: "Sin mencionar que eres todo un macho de primera, mi cielo", esto lo diría con una sonrisa pícara en su rostro ruborizado. Aquel comentario haría que Goku sonría de forma nerviosa para luego decir: "Jeje, pues gracias Shizune, aunque no creo ser tan bueno". Tsunade entrando en la conversación diría: "Tienes razón, cariño. Tú no eres bueno. Eres todo un dios sublime en la cama", esto lo diría mientras le sonreía de forma coqueta a su Saiyajin. Goku tendría una gota de sudor atrás de su cabeza tras escuchar lo dicho por Tsunade, pero antes de que éste pudiera decir algo, Shizune y Mei se le acercarían aún más, invadiendo su espacio personal mientras cada una le sonreía de forma atrevida, poniendo más nervioso al Saiyajin y dejando claro que ellas pensaban lo mismo que la Hokage y que sin importar que tantas veces tuvieran intimidad con su hombre, jamás se cansaban de hacerlo, pues el tremendo placer que el Son les daba a las 3 dejaba claro el porqué de esto. Incluso Tayuya tenía una expresión lujuriosa en esos momentos al ver aquella escena y deseaba poder hacerle ese tipo de insinuaciones a su hombre, delatando que sus deseos pervertidos estaban casi al mismo nivel que los de la Hokage, su asistente y la ex Mizukage. Por su lado, Goku solo daría un suspiro de resignación y en su mente se diría: "Ni modo. Tendré que acostumbrarme a este tipo de situaciones con estas 3, pero algo me dice que no solo será con ellas", y tras pensar en esto voltearía a ver hacia donde se hallaba Tayuya, la cual le sonreiría de forma pícara y le guiñaría un ojo de forma muy coqueta, siendo esto suficiente para confirmar lo que el Saiyajin tanto se temía, cosa que lo haría tener una gota de sudor en su cabeza. Luego de unos minutos, Goku hablaría diciendo: "Bien. Ya es hora de que las lleve hasta la mansión Hokage. ¿Están listas para irnos?". Tsunade y Shizune asentirían por igual a esto, y por su lado, Tayuya y Mei decidirían quedarse en casa para seguir con el entrenamiento de la joven kunoichi, y más ahora que Tayuya había recuperado su flauta, la cual era una pieza clave en la mayoría de sus jutsus más poderosos. Así el Son llevaría sus dedos hasta su frente y desaparecería del lugar junto a sus 2 mujeres, para posteriormente reaparecer en la oficina de Tsunade. Ya en el lugar antes mencionado, la rubia de grandes pechos diría sonriendo: "Gracias por traernos, cariño. Ahora, sin intención de parecer entrometida, ¿qué tienes pensado hacer hoy?". Goku respondería: "Pues este día comenzaré a entrenar a los 4 Hokages, a Naruto y a Itachi para enseñarles el Kaioken, pero la sesión de entrenamientos de hoy durará hasta el mediodía cuando mucho, ya que tengo una cita con Anko a esa hora, y es posible que hoy mismo me toque ayudarla a mudarse a mi casa. A menos que ocurra algo más en el transcurso del día, eso sería lo más importante que haría hoy". Tsunade respondería: "Entiendo.
La verdad me gustaría hablarte acerca de una idea que se me ocurrió recientemente, pero eso sería hasta que ya estés disponible. Por el momento ocúpate de tus pendientes, cariño, y si llegas a necesitar algo no dudes en pedírmelo. Esto lo diría con una sonrisa tierna adornada con un leve sonrojo. Goku respondería sonriendo. Te lo agradezco, Tsunade. Ahora sí yo me retiro. Que tengan un buen día, mis chicas. Ambas mujeres asintieron a esto con una sonrisa y le dieron un beso lleno de amor a su hombre, y luego de esto, el Saiyajin se marcharía del lugar mediante la teletransportación. Mientras tanto, en la aldea de la lluvia, Konan seguía en su rutina de observar desde la torre más alta de la aldea para vigilar que nada anormal estuviese pasando. Como siempre, la ex miembro de Akatsuki mantenía un semblante inexpresivo que ya era propio de ella, tomando en consideración que aquel lugar que había decidido proteger no tenía precisamente un ambiente muy animado que se dijera. Sin embargo, la mujer de cabello violeta tenía otra cosa en mente en esos momentos, y era algo que le causaba una gran inquietud. Esta se decía en sus pensamientos: no sé por qué, pero siento que dentro de poco ocurrirá algo muy malo en este lugar. Luego de pensar en esto, Konan sacaría de su bolsillo el botón que Goku le había dado y lo observaría fijamente mientras pensaba: porque ese hombre me dijo que si tenía problemas presionara este botón. No tiene ningún sentido. ¿En qué forma podría ayudarme un simple botón que no está conectado a nada? Tras pensar en esto, Konan estaría tentada a soltar aquel botón desde lo alto de la torre en donde se hallaba al considerar que no servía para nada y que el sujeto que se lo había entregado solo quiso burlarse de ella, pero algo en su interior la hizo desistir de lo que estaba a punto de hacer, como indicándole que lo mejor era conservar ese botón y confiar en las palabras de aquel extraño en el que no había podido dejar de pensar, pues su llegada a su aldea fue de lo más inusual, ya que nunca había visto a un hombre con las habilidades que alcanzó a ver, y siendo sincera con ella misma le pareció muy guapo, siendo este último detalle lo que la hacía sonrojarse ligeramente cada vez que pensaba en él. No obstante, aquel mal presentimiento que la líder de la aldea de la lluvia tenía no estaba tan equivocado, puesto que el perverso enmascarado y actual líder de los Akatsuki Tobi tenía en la mira algo que estaba precisamente en su aldea, y era algo que anhelaba poseer para llevar a cabo su plan, y que a la vez le ayudaría a acabar con cualquiera que se cruzara en su camino, incluyendo al misterioso guerrero del que Kabuto le había hablado, o al menos eso era lo que él creía. Con Tobi, este estaría moviéndose de un territorio a otro con gran rapidez, esto gracias a su técnica del Kamui que le permitía desplazarse desde un punto a otro. Podría decirse que era una versión inferior de la teletransportación de Goku, pero a diferencia de la técnica del Saiyajin, esta tenía sus limitantes así como cualquier técnica derivada de un poder ocular como lo era su Mangekyo Sharingan, y en este caso dicha limitante era que no podía ir más allá del territorio en donde se encontraba actualmente. Dicho de una forma simple, si se encontraba dentro del territorio del país del sonido, no podía ir más allá de las inmediaciones de dicho lugar y aparecer dentro del país del agua, solo por dar un ejemplo. Primero viajaba cierta cantidad de tiempo a pie hasta estar lo suficientemente cerca de la frontera entre las tierras que estaban involucradas en su viaje hasta su destino, y luego utilizaba su técnica para adentrarse en dichos territorios. El perverso Akatsuki se decía en sus pensamientos: a este paso me tardaré un día más en llegar hasta la aldea de la lluvia. Muy pronto ese poder será mío, esto lo pensaría con una sonrisa perversa debajo de su máscara. Así el usuario del Sharingan seguiría moviéndose a través de los distintos territorios que le quedaban de camino hasta la aldea de la lluvia, sin intenciones de detenerse hasta conseguir lo que buscaba. En otra parte, en el territorio del país del agua, más específicamente en la aldea de la niebla, Zetsu Negro habría llegado hasta dicho lugar gracias a su habilidad de viajar a través de la tierra, y lograría escabullirse entre los ciudadanos, ocultándose entre las sombras para evitar ser descubierto por algún shinobi de la aldea. El Akatsuki con apariencia de atrapamoscas había escogido ir hasta dicha aldea, pues fue en ese lugar en donde Kabuto dijo haber visto a ese hombre misterioso que fue quien acabó con Kisame, y por ende, sería el lugar más apropiado para comenzar a reunir información acerca de él.
Mientras Zetsu Negro se movía a través de los lugares más oscuros y menos visibles de la aldea, este notaría que habían muchos shinobis de la niebla montando guardia en los lugares más importantes y de mayor concurrencia, denotando que la seguridad en la aldea había sido reforzada considerablemente luego de la invasión de Kisame y su ejército, cosa que hizo que el pasar desapercibido fuese más complicado para el Akatsuki. Al mismo tiempo, Zetsu Negro lograría enterarse de algunos detalles bastante interesantes, como por ejemplo que en menos de un mes se realizarían los exámenes Chunin en la aldea de la arena, y que la aldea de la niebla tomaría participación en los mismos. Así aquel ser de apariencia aberrante seguiría moviéndose por los lugares más importantes de la aldea con el objetivo de recabar toda la información posible sobre lo sucedido con Kisame y por supuesto, para conocer la identidad de quien lo había derrotado. De regreso en la aldea de la hoja, en la casa de Goku, el Son estaría meditando en la sala mientras esperaba a sus discípulos, y por su lado, Tayuya y Mei ya habrían comenzado a entrenar en el interior del cuarto de entrenamientos de su amado. Unos minutos después, se escucharía que alguien tocaba la puerta principal, por lo que Goku saldría de su meditación para ir a ver de quién se trataba. Al abrir la puerta, el Saiyajin vería que se trataban de Naruto e Itachi, y luego el joven Genin rubio diría: «Buenos días señor Goku». El Son le devolvería el saludo a sus discípulos diciéndoles con una sonrisa: «Ah, hola Naruto e Itachi, me da gusto verlos. Pasen adelante». Los dos shinobis hicieron lo pedido por su maestro, y al ya estar en la sala de su residencia, Goku les diría a ambos: «Mientras esperamos a que los 4 Hokages lleguen, tomen asiento». Tanto Naruto e Itachi asintieron a esto y se sentaron en el sillón que había en la sala, y después de esto, Naruto dirigiéndose a Goku le diría: «Mi padre dijo que vendría dentro de un rato junto con los otros 3 Hokages, porque quería hablar con ellos sobre algunos asuntos importantes, y también aprovecharía para contarles acerca del asunto de esa conferencia que usted nos dará. Y aprovechando que aún no comenzamos con el entrenamiento, quería pedirle un favor señor Goku». El Son preguntaría muy curioso: «¿Y qué favor es ese?». Naruto respondería: «Pues quería pedirle permiso para faltar a los entrenamientos por los siguientes 3 días». Goku levantaría una ceja y pondría una expresión de intriga para después decir: «¿Y para qué?». Naruto desviaría la mirada y pondría una expresión de disgusto o algo cómica para luego responder: «Es porque debo salir de la aldea junto a mi madre por un asunto importante. Al lugar al que iremos será a la aldea de la estrella, y el viaje hasta ese lugar es de por lo menos 1 día y medio». Después Goku diría: «Ya veo. ¿Y se puede saber el motivo por el que irás con tu madre hasta esa aldea?». Naruto, aún sintiéndose muy avergonzado, respondería: «Porque mi mamá quiere que la lleve para conocer a mi novia». Esta respuesta haría al Saiyajin sentirse un poco sorprendido, por lo que diría: «Entiendo. La verdad ya había escuchado que tenías novia Naruto. ¿Acaso ella vive en esa aldea?». El joven Genin respondería: «Así es. Durante mis viajes de entrenamiento con el sabio pervertido es que formalicé mi relación con esa chica, pero no se lo había comentado a nadie hasta hace poco. El caso es que mi madre se dio cuenta de ese detalle y me insistió en que quería conocerla en persona. Además de eso, quiere que la lleve conmigo a la aldea de la arena el día en que se realicen los exámenes Chunin para que pueda ver mi desempeño». Esto último lo diría sintiendo mucha vergüenza al recordar la tremenda regañada que le dio su madre el día anterior por haberle ocultado un detalle como ese. Tanto Goku como Itachi tendrían una gota de sudor al ver la expresión que tenía Naruto, notándose a leguas que la razón por la que le estaba haciendo esta petición a su maestro era porque había sido prácticamente obligado por su madre. El Saiyajin le sonreiría levemente a su discípulo para después decirle: «De acuerdo. Tómate el tiempo que necesites para que vayas con tu madre a ver a tu novia». Naruto haría una reverencia en señal de agradecimiento frente a Goku para luego decirle: «Se lo agradezco señor Goku. Créame cuando le digo que mi madre puede ser muy aterradora cuando se enoja por algo». El Son respondería con una sonrisa algo cómica: «Jeje, pues ya había escuchado algo así de Minato hace algunos días, así que la verdad no me sorprende tanto. Lo mejor es que obedezcas a tu madre Naruto».
Puede que sientas que ella está siendo un poco estricta contigo, pero solo lo hace porque se preocupa por ti. Te lo digo por experiencia personal. Esta respuesta despertaría la curiosidad de ambos shinobis de la hoja, por lo que Itachi preguntaría: ¿acaso usted tuvo a alguien que llegó a tratarlo de esa forma tan severa, maestro? Esta pregunta haría al Son pensar en cierta persona a la que él prefería no recordar, cosa que lo haría poner una expresión seria, pero para evitar hablar sobre el tema, Goku terminaría respondiendo: sí. En mi caso fue mi abuelo. Cuando yo era un niño, mi abuelo siempre fue muy estricto conmigo a la hora de entrenarme, y para disciplinarme lo era aún más. Sin embargo, la mayor parte del tiempo era un abuelo muy cariñoso y siempre me demostraba que todo lo que hacía era para enseñarme a ser una mejor persona. En mi papel de padre nunca llegué a ser tan severo con mis hijos como lo fue mi abuelo conmigo, pero aún así supe enseñarles a ser buenas personas con buenos principios. Esto lo diría con una sonrisa en su rostro. Este detalle sorprendería a ambos ninjas de la hoja, puesto que desconocían totalmente el hecho de que Goku tenía hijos. Naruto, sintiéndose más curioso, preguntaría: vaya, no sabía que usted tuviera hijos, señor Goku. ¿Y cómo se llaman? Goku respondería con una leve sonrisa: mi hijo mayor se llama Son Gohan en honor a mi abuelito, que también se llamaba así. Y mi hijo menor se llama Son Goten. Él aún es un niño, pero es bastante maduro para su edad. Después Itachi diría: ya veo. Debo suponer que sus hijos también son Saiyajines tal y como usted, ¿no es así, maestro? Goku respondería: así es. Y ellos también pueden convertirse en Super Saiyajin. Lo dicho por el Son dejaría aún más asombrados a ambos shinobis, y luego Naruto diría: eso significa que sus hijos son increíblemente fuertes, ¿no es así? El Saiyajin respondería con una sonrisa de orgullo: por supuesto. Y es precisamente por eso que les encargué la tarea de proteger la tierra de mi dimensión de origen durante mi ausencia. Estoy seguro de que ellos podrán hacerle frente a cualquier amenaza que llegue a presentarse en un futuro si siguen volviéndose más fuertes. Las palabras de Goku harían a ambos shinobis sonreír levemente, sintiéndose más motivados para volverse más fuertes al escuchar acerca del gran poder de los hijos de su maestro, que si bien era bastante grande, ni siquiera su poder combinado se comparaba al poder que había alcanzado su padre. Un rato después se escucharía que alguien tocaba la puerta, por lo que Goku iría a ver de quién se trataba, siendo los 4 Hokages que saludarían a su maestro de manera respetuosa. Goku les devolvería el saludo a los 4 y los haría pasar a su casa para luego irse junto con estos, además de Naruto e Itachi, hasta el cuarto de entrenamientos para comenzar con su entrenamiento de ese día. Al momento de ingresar a la habitación antes mencionada, el Saiyajin y sus 6 discípulos fijarían su mirada en el lugar donde se hallaban Tayuya y Mei teniendo un combate de práctica, notando a ambas kunoichis bastante animadas en su entrenamiento. El detalle que más llamaría la atención de algunos como Naruto, sería ver la nueva apariencia de Tayuya, la cual lucía muy hermosa y sexy con esa figura tan bien definida que tenía ahora, y si bien Goku ya les había hablado el día anterior sobre el crecimiento acelerado al que este había sometido a la joven kunoichi, el poder verla con sus propios ojos era aún más sorprendente. En su mente, Naruto se diría: vaya que Tayuya se ve muy hermosa. El señor Goku sí que es un suertudo. Si al final Sakura se decide a estar con él, debería pedirle que le haga lo mismo para que tenga una mejor figura. Esto lo pensaría con una sonrisa burlona, una que sin duda alguna habría hecho que su amiga pelirrosa le diera una paliza si hubiese escuchado lo que acababa de pensar. Ya estando los 6 shinobis enfrente del Saiyajin, Goku dirigiéndose a estos les diría: muy bien. Como les mencioné antes, les enseñaré a usar el Kaioken, una técnica potenciadora extremadamente poderosa con la que podrán mejorar considerablemente sus capacidades físicas. Pero también recuerden lo que les mencioné acerca de los riesgos que posee dicha técnica, así que tómenselo con calma en esta primera etapa del entrenamiento. Los 6 shinobis de la hoja asentirían a esto por igual, y luego Itachi preguntaría: ¿y cuál es el primer paso para aprender a dominar esa técnica, maestro? Goku respondería: en primer lugar deben concentrar su energía alrededor de su cuerpo de forma relajada.
Traten de no excederse en la cantidad de energía que utilicen para no gastar demasiado de su chakra. Una vez que hayan logrado esto, tendrán que intensificar de poco en poco esa energía acumulada hasta que lleguen a un punto en el que sientan que su fuerza tuvo un incremento considerable. Cuando lleguen a ese punto, su objetivo será mantener esa cantidad de energía estable y sin aumentos o disminuciones. Eso le permitirá a sus cuerpos irse acostumbrando a ese poder para que puedan acceder a él sin problemas más adelante. Los 6 shinobis de la hoja sintieron a esto y comenzaron a concentrarse para dejar fluir su chakra de manera uniforme en todo su cuerpo, viéndose como una tarea bastante sencilla al principio, debido a los niveles de poder con los que cada uno contaba. Mientras tanto, con Tayuya y Mei, la ex Mizukage le estaría llevando la ventaja a su discípula en su combate, por lo que diría: esfuérzate más, Tayuya. Si realmente deseas volverte más fuerte, debes superar tus límites. Atácame como si fuera tu enemiga. Tayuya sonreiría de manera desafiante para luego responder: si eso es lo que quiere, me dará gusto complacerla, Mei-sensei. Tras decir esto, la joven Kunoichi se mordería su pulgar, sacándose un poco de sangre, y acto seguido colocaría su mano en el suelo para luego decir: jutsu de invocación. Una gran nube de humo blanco se crearía en esa zona, la cual luego de disiparse mostraría a 3 demonios gigantes conocidos como Doki, cada uno con una apariencia bastante aterradora y grotesca. Después de haber hecho aparecer a sus 3 invocaciones, Tayuya sacaría la flauta que recibió de su amado y en su mente se diría mientras sonreía: gracias por este regalo, mi amor. Luego de pensar en esto, la chica comenzaría a tocar una melodía algo escalofriante, poniendo bajo su control a los 3 demonios Doki antes invocados. Mei tendría una expresión de asombro al ver a aquellas criaturas frente a ella, mostrándose muy sorprendida por la técnica recién ejecutada por su discípula. La pelicastaña, dirigiéndose a Tayuya, le diría: así que aún tenías este truco bajo la manga. No imaginé que fueses una usuaria de invocación. Tayuya, aún sonriendo, respondería: al final algo bueno salió de haber entrenado con ese miserable de Orochimaru. Si no le había hablado antes acerca de esto era porque necesitaba una flauta para realizar mis jutsus más poderosos, entre ellos el de invocar a mis 3 demonios Doki. Mei solo sonreiría por esto y luego diría: ya veo. Sin duda nuestro Goku te hizo un regalo más que apropiado. Ahora demuéstrame lo que eres capaz de hacer con esa flauta. Tayuya asentiría lo dicho por su maestra mientras le sonreía de forma desafiante, y así la chica llevaría su flauta hasta sus labios para luego decir: flauta demoníaca, melodía manipuladora ilusoria de guerreros. Luego de pronunciar estas palabras, la ex Kunoichi del sonido comenzaría a tocar una melodía en su flauta para ordenarle a los 3 enormes Doki que atacaran a la ex Mizukage. Las 3 criaturas se abalanzarían sobre Mei, la cual reaccionaría rápidamente y esquivaría por poco los ataques dirigidos hacia su persona, mostrando una gran agilidad para evadir cada golpe que los 3 enormes demonios le lanzaban con sus armas. Tayuya trataría de seguirle el paso a su maestra, por lo que seguiría tocando su flauta para controlar los movimientos de sus 3 invocaciones, esto con el propósito de romper su defensa para lanzar un contraataque. De regreso con Goku y los demás, los 6 shinobis ya estarían en la parte de mantener su chakra constante y sin cambios alrededor de su cuerpo, y mantener esa energía estable resultó ser un poco más complicado de lo que ellos se imaginaban, incluso para los Hokages, que si bien eran los que mejor control tenían sobre su chakra, la técnica que el Saiyajin les estaba enseñando era considerablemente avanzada, incluso para ellos, y más por el hecho de que esta era una técnica diseñada para los usuarios del ki, por lo que adaptarla al chakra era una tarea bastante difícil. Una vez que los 6 completaron este paso, Goku les diría: lo hacen muy bien. Ahora el siguiente paso consiste en que liberen esa masa de energía acumulada de manera súbita. Dejen que esa energía se intensifique hasta donde sus cuerpos puedan soportarlo sin llegar a sobrepasarse. Los 6 ninjas de la hoja sintieron a esto y cerraron sus ojos para concentrarse y dejar que su chakra comenzara a fluir de forma más intensa.
Luego de unos minutos y casi de forma sincronizada, los 6 abrirían sus ojos y liberarían un aura de chakra de una tonalidad roja muy distinta al que tenían las bestias con cola, y la intensidad de aquellas auras era diferente en cada uno al poseer niveles de poder distintos. En lo que sí concordaban era que cada uno de los 6 sentía en su cuerpo un incremento abrupto en su poder, uno que los hizo sentirse muy impresionados, al no poder creer que ese poder tan inmenso provenía de ellos mismos. Goku sonreiría con satisfacción al ver esto y luego diría: los felicito. Han pasado la primera etapa del entrenamiento al haber activado el Kaioken. Ahora traten de mantener esa energía alrededor de sus cuerpos para acostumbrarse a ese poder, y mientras lo hacen, traten de atacarme. Cada uno de los shinobis asentiría a esto por igual, por lo que harían un gran esfuerzo para mantener activada su técnica potenciadora alrededor de sus cuerpos, y posteriormente lanzarse a atacar a su maestro. El primero en lanzarse a atacar sería Naruto, y al momento de moverse hacia donde estaba Goku, se pudo apreciar que su velocidad había aumentado de golpe, puesto que se tardó poco menos de un segundo en aparecer enfrente del Saiyajin. La gran velocidad con la que el joven Jinchuriki se había movido dejó muy sorprendidos a los presentes, y como sería lógico al propio Naruto, haciendo que este y los demás comenzaran a entender mejor la técnica del Kaioken y de lo asombrosa que esta era. Sin perder el tiempo, los 4 Hokages e Itachi se lanzaron a atacar de la misma forma a su maestro, por lo que Goku se pondría en guardia para repeler los ataques de sus 6 discípulos. Cada uno comenzaría a lanzarle una lluvia de golpes al son, y al hacerlo se darían cuenta de que la velocidad y la fuerza de sus movimientos había aumentado considerablemente. Por su lado, Goku reaccionaría rápidamente y se movería a una gran velocidad para interceptar o bloquear los ataques de cada uno, logrando llevarles el paso a los 6 a medida que su combate de práctica para probar el uso del Kaioken se desarrollaba. Mientras tanto, en la entrada de la aldea, los guardias Izumo y Kotetsu conversaban entre sí para pasar el rato como ya era costumbre, y en medio de su plática ambos notarían que 4 personas se acercaban hasta las puertas de la aldea. Se trataban de los miembros del equipo Kurenai, además de la antes mencionada que por fin habían vuelto de la aldea de la roca, y luego de saludar a ambos guardias, estos les permitirían el ingreso a la aldea. Con Kurenai, esta dirigiéndose a sus 3 discípulos les diría: fue un viaje largo, pero lo bueno es que pudimos volver sin percances. Después Hinata diría con una sonrisa algo apenada: y parte de eso se lo debemos al señor Goku. La Jounin de ojos rojos le sonreiría a su discípula y a la vez tendría un ligero sonrojo en sus mejillas, y luego le respondería: en eso tienes razón, Hinata. Esas semillas que nos dio el señor Goku son increíbles. La joven Hyuga estaría de acuerdo con su sensei, así como también Shino y Kiba, que tendrían una leve sonrisa, e incluso Akamaru daría un ladrido alegre en señal de estar de acuerdo también. Luego de esto, Kurenai hablaría diciendo: bien. Lo mejor es que vayamos con Lady Tsunade para avisarle que volvimos y poder presentar el reporte de nuestra misión. Los 3 Chunin asintieron con la cabeza, y así los 5 contando al compañero de 4 patas de Kiba, se marcharían hasta la mansión Hokage. En el lugar antes mencionado, Tsunade seguía revisando los documentos que estaban sobre su escritorio, que en su mayoría eran reportes de misiones de otros shinobis menos conocidos, aunque su atención estaba puesta principalmente en la libreta con los datos de todos los Jinchurikis, dando a entender que la idea que se le había ocurrido era una de las cosas que más invadía sus pensamientos en esos momentos. Para no distraerse demasiado, la mujer rubia seguiría firmando los documentos que estaban pendientes para que no se le acumulara más trabajo, pues sabía que Shizune entraría en su oficina en cualquier momento para llevarse el papeleo ya revisado y por supuesto, para traer el nuevo papeleo entrante. Así la mujer seguiría en su tarea por algunos minutos más, y de repente escucharía que alguien tocaba la puerta. Luego de dar su permiso a quien estaba del otro lado de la puerta para que pasara, Tsunade vería que se trataba de Shizune, la cual venía acompañada por Kurenai y sus 3 discípulos. Al ver a los 4 shinobis de la hoja de vuelta, la Hokage les diría: me da gusto ver que regresaron.
Por lo visto les fue bien en su misión, ¿no es así? Kurenai respondería sonriendo. Así es, Lady Tsunade. Ya informamos al Tsuchikage sobre todo lo recientemente ocurrido y dijo que tomaría todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que su aldea corra peligro. Después Tsunade diría, excelente. Ahora solo falta que el equipo de Gai regrese para confirmar los resultados de su misión. Díganme, ¿acaso se les presentó algún inconveniente durante su viaje? Kurenai respondería, pues sí tuvimos uno que otro contratiempo, pero no fue algo con lo que no pudiésemos lidiar. Fue gracias a esas semillas del ermitaño que nos dio el señor Goku que pudimos llegar a la aldea de la roca sin problemas, y también nos permitieron volver sanos y salvos. Esto lo diría con una sonrisa algo sonrojada al pensar en Goku. Tsunade esbozaría una leve sonrisa por esta respuesta y luego diría, me alegra saberlo. Pues bien, de momento ya pueden retirarse. Los 4 shinobis asentirían a lo dicho por la Hokage y comenzarían a caminar hasta la puerta, pero antes de salir de la oficina, Kurenai se daría la vuelta y se dirigiría a Tsunade para preguntarle, perdone la molestia Lady Tsunade, pero de casualidad ¿sabe si el señor Goku se encuentra disponible en estos momentos? La mujer rubia levantaría una ceja y respondería con una cara de intriga, ¿por qué lo preguntas, Kurenai? La Jounin de ojos color escarlata desviaría la mirada por la pena y tendría sus mejillas sonrojadas, y luego de unos segundos respondería, es que me gustaría verlo para agradecerle nuevamente por ayudarnos en nuestra misión, y también para... Al pronunciar estas palabras, el rostro de Kurenai se puso más rojo de lo que ya estaba, dándole a entender a la Hokage y a su asistente lo que la mujer quería decirle al son, cosa que las haría poner una cara algo sorprendida, pero luego ambas sonreirían, y luego Tsunade le diría, ya veo. Pues lamento decírtelo, pero en estos momentos mi Goku se encuentra ocupado entrenando a los 4 Hokages, a Naruto y a Itachi. Esta respuesta haría que los 4 shinobis de la hoja pongan una cara de sorpresa tras haber escuchado el nombre del ex miembro de Akatsuki, por lo que Kurenai exclamaría algo exaltada. Dijo Itachi. ¿Se refiere a Itachi Uchiha? Tsunade respondería de forma serena. Es correcto. Lo dicho por la mujer rubia haría a los 4 ninjas de la hoja sentirse aún más sorprendidos que antes, por lo que Shino tomaría la palabra diciendo, pero eso no puede ser. Se supone que Itachi Uchiha está muerto. Tsunade aún con su semblante tranquilo respondería, así era hasta hace unos días, pero sucedieron muchas cosas durante su ausencia. Si me lo permiten los pondré al tanto de lo que ha sucedido. Los 4 shinobis se miraron entre sí con una cara de intriga y a la vez de sorpresa, pero al final aceptarían a escuchar a la pelirrubia. Así Tsunade les contaría sobre todo lo que había sucedido, resaltando los detalles más importantes como el hecho de que Tayuya se había vuelto una kunoichi de su aldea, el hecho de que Goku trajo de vuelta a la vida a Itachi y que este había decidido redimirse, además de que Goku lo tomó como su discípulo, sobre el proceso de transferencia del chakra del zorro y por supuesto, sobre el detalle de que Mei se había mudado a la aldea de la hoja para ser una mujer más del Saiyajin, así como también Anko y Tayuya. Decir que los 4 shinobis estaban sorprendidos era quedarse corto, siendo la misma Kurenai la más sorprendida por todo lo que había ocurrido en su ausencia, y a la vez se sentiría muy celosa de su amiga Anko al habérsele adelantado en lo de confesarle sus sentimientos al son, pensamiento que la joven Hinata también compartía. Luego de haber escuchado todo lo mencionado por la Hokage, Kurenai tomaría la palabra diciendo, por lo visto sí que ocurrieron muchas cosas en nuestra ausencia. ¿Quién iba a imaginarse que incluso la quinta Mizukage se terminaría enamorando del señor Goku, y más que quien fue uno de los Akatsuki más fuertes y peligrosos terminaría convirtiéndose en su discípulo? Sin duda el señor Goku es un hombre tan extraordinario, esto lo diría mientras sonreía con un leve sonrojo en su cara. Tsunade respondería, tú lo has dicho. No hay hombre más extraordinario y maravilloso que mi Goku, esto lo diría con una sonrisa tierna y un sonrojo en sus mejillas.
De la misma forma, Hinata también estaría sonriendo mientras tenía sus mejillas ruborizadas, ahora sintiendo una mayor atracción por el son, y por su lado, Kiba y Shino sentirían una mayor admiración y respeto por Goku tras haberse enterado de todo lo que hizo recientemente para ayudar a todos los involucrados en sus acciones. Después Tsunade diría: retomando el asunto de antes, mi Goku me dijo esta mañana que el entrenamiento de sus 6 discípulos duraría hasta el mediodía cuando mucho, y después de eso tendrá una cita con Anko, además de que es bastante probable que hoy mismo la ayude a mudarse hasta nuestra casa, por lo que tendrás que esperar a que se desocupe para poder hablar con él, Kurenai. La Jounin de ojos color escarlata respondería sonriendo: no se preocupe, Lady Tsunade. Entiendo que el señor Goku tiene cosas muy importantes que hacer, por lo que esperaré a que esté disponible. Ahora, con su permiso, nosotros nos retiramos. La rubia de grandes pechos les asentiría a los 4 para después ver cómo estos se marchaban de su oficina. Unos instantes después, en la entrada de la mansión Hokage, Kurenai dirigiéndose a sus discípulos les diría: bien. Ya pueden irse hacia sus hogares para que descansen. Los veré mañana. Con Kiba, Akamaru y Shino, estos harían un asentimiento con la cabeza y se despedirían de su sensei para posteriormente marcharse del lugar. Mientras que con Hinata, la joven usuaria del Byakugan hablaría diciendo con una voz algo tímida: Kurenai sensei, ¿cree que podamos hablar un momento? La antes mencionada voltearía a ver a su discípula para preguntarle: ¿y sobre qué quieres hablar, Hinata? La joven Kunoichi desviaría la mirada por la pena que sentía y tendría sus mejillas rojas, pero lograría armarse de valor para hablar finalmente diciendo: es con respecto al señor Goku. Supongo que ya lo sabe, pero yo también estoy enamorada de él, y también quiero estar a su lado como su chica. Y la razón por la que quería hablar con usted era para pedirle algún consejo sobre cómo puedo confesarle mis sentimientos de la forma más apropiada. Lo dicho por Hinata haría Kurenai sentirse algo sorprendida, pero luego le dedicaría una sonrisa a su discípula para después responderle: pues eso es algo que tú misma debes descubrir, Hinata. Tú haz lo que tu corazón considere lo más apropiado para demostrarle al señor Goku lo que sientes por él. No es algo que se pueda transmitir a través de simples palabras. Es algo que debes sentir y experimentar para obtener la respuesta que buscas. Lo dicho por la Jounin haría a Hinata sentirse un poco asombrada, pero luego esta le sonreiría a su sensei para después decirle: en eso tiene razón, Kurenai sensei. Solo espero encontrar la forma de expresarle mis sentimientos lo más pronto posible. Esto lo diría mientras desviaba la mirada y tenía sus mejillas sonrojadas. Kurenai le asentiría a su discípula con una sonrisa tierna acompañada de un leve sonrojo en su cara, y luego esta le diría: bien. Ahora debo irme. Te deseo mucha suerte, Hinata. Estoy segura de que encontrarás la forma de abrir tu corazón para expresarle tus sentimientos al señor Goku, así como yo también planeo hacerlo. La joven Hyuga le asentiría a su sensei para después ver cómo ésta se iba del lugar, y por su lado, Hinata se diría en sus pensamientos: lo haré. Encontraré la forma de decirle lo que siento, y solo espero que él me acepte en su corazón. Esto lo pensaría con una sonrisa adornada con un sonrojo en su rostro. Unas 2 horas después, en la casa de Goku, el Son seguía en su combate de práctica en contra de sus 6 discípulos, los cuales trataban de llevarle el paso mientras mantenían activado el Kaioken a base de chakra en sus cuerpos, pero a medida que el combate continuaba, el desgaste de chakra que implicaba mantener activada dicha técnica comenzaría a pasarles factura, y no era para menos, pues aún no tenían control absoluto sobre aquel poder tan asombroso pero a la vez tan peligroso. En medio de aquel combate, Naruto, respirando de forma agitada, diría para sí mismo: no imaginé que pudiera aumentar de esta forma mi poder sin utilizar mi modo Kurama. Esta técnica es asombrosa, pero está consumiendo mi chakra por cada segundo que la mantengo activada. De no ser por el chakra de Kurama, que sustenta mi cuerpo, ya me habría desmayado. Con Itachi, este también se mostraría algo cansado y su respiración se tornaría más pesada, por lo que se diría en sus pensamientos: ya estoy comenzando a comprender mejor esta técnica. Tal y como dijo el maestro Goku, es muy poderosa, pero el riesgo que implica mantenerla activada por demasiado tiempo hace que se vuelva un arma de doble filo.
Debo canalizar mejor mi chakra si quiero aprender a controlarla en su totalidad. De la misma forma, los 4 Hokages tendrían un pensamiento similar al de los 2 jóvenes shinobis mientras sentían aquel poder en sus cuerpos que cada vez les resultaba más difícil mantener estable. Con Goku, este notaría la gran fatiga que los 6 comenzaban a mostrar, por lo que se diría en su mente: parece que están alcanzando su límite. Tal y como me lo supuse, su energía está siendo consumida rápidamente. Luego de pensar en esto, Goku detendría el combate diciendo: es suficiente. Los 6 shinobis, aún con sus auras rojizas alrededor de sus cuerpos, harían caso a lo dicho por el Son, y al momento de hacerlo, Goku les diría: ahora intenten disipar la energía de sus cuerpos. Tras decir esto, cada uno de los shinobis dejaría que aquel poder abandone sus cuerpos, pero al momento de hacerlo, los 6 comenzarían a sentir un dolor punzante en todos los músculos de sus cuerpos, por lo que caerían al suelo mientras se retorcían por aquella sensación tan dolorosa. Sin perder el tiempo, Goku les daría una semilla del ermitaño a cada uno, logrando que aquel dolor que sentían se apaciguara rápidamente, dejando a los 6 respirando de manera agitada. El primero en hablar sería Hashirama, el cual diría: usted no mentía cuando dijo que esa técnica tenía riesgos muy altos, maestro Goku. Después Tobirama diría: lo mismo digo. Por unos segundos sentí como si todos los músculos de mi cuerpo se desgarraran por dentro. Luego Sarutobi diría: aún con un buen manejo de chakra esa técnica es muy complicada de dominar. Por último, Minato diría: pues apenas es la primera vez que la utilizamos. Es lógico que estos fueran los resultados, aún tratándose de nosotros. Después Goku les diría con una leve sonrisa: tómenselo con calma. Tal y como les dije antes, el Kaioken requiere de un control muy preciso de la energía de sus cuerpos para ser utilizado correctamente. Tomen en cuenta que esta técnica fue creada usando el ki como base, por lo que adaptarla al uso del chakra no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Ya que el chakra es una energía menos poderosa, es lógico que el consumo de energía en sus cuerpos sea mayor al momento de usarla, pero a medida que continuemos entrenando podrán acostumbrarse a utilizar ese poder sin problemas. Ya comprobé que sí es posible que los usuarios del chakra puedan aprender el Kaioken, por lo que podría decirse que ya pasaron la parte más difícil. Lo que deben hacer ahora es seguir entrenando para que sus cuerpos se adapten a los cambios súbitos de energía que provoca esta técnica y puedan soportarlo sin sufrir los efectos secundarios por los que acaban de pasar. Los 6 shinobis asentirían a esto con una sonrisa de determinación, pues ahora que ya habían experimentado ese poder tan asombroso en carne propia, se sentían aún más motivados para seguir entrenando hasta poder dominar en su totalidad la técnica que su maestro les estaba enseñando. Después Goku hablaría diciendo: bien. Sin más contratiempos sigamos entrenando. Ya saben qué hacer para reactivar su poder. Los 6 shinobis asintieron por igual y repetirían los pasos de antes, logrando activar nuevamente su versión de la técnica potenciadora del Kaio del Norte para posteriormente retomar su combate en contra del Son. Mientras tanto con Tayuya y Mei, la ex Mizukage comenzaba a vérselas difícil en su combate, pues la joven Kunoichi analizaba detenidamente sus movimientos y se anticipaba a su siguiente acción, enviando a sus demonios Doki a atacar a la Pelicastaña. Mei vería como el demonio que portaba un enorme mazo con picos afilados, estaba a punto de golpear el suelo con su arma con la intención de asestarle un golpe, por lo que se le ocurrió una idea para deshacerse de aquella criatura y de los otros 2. La mujer juntaría sus manos y luego abriría su boca para después decir: estilo de lava. Jutsu aparición de fusión. De la boca de Mei saldría un chorro de lava que colisionaría con el mazo del Doki antes de impactar contra el suelo, haciendo que el arma comenzara a derretirse por el magma ácido que lo cubría, de esta forma dejando desarmado al gigante vendado. Tayuya vería esto con asombro, ya que no se esperaba que su maestra hiciera ese movimiento, pero sin perder el tiempo, tocaría su flauta nuevamente para enviar a atacar a los otros 2 Dokis y que respaldaran al tercero. Cuando los 3 demonios se acercaron lo suficiente, Mei esbozaría una sonrisa para luego decirse en su mente: ahora sí los tengo. Acto seguido, la mujer abriría su boca nuevamente para después decir: estilo de lava. Globos de lava.
De la boca de la ex Mizukage saldrían varios proyectiles con forma de globos hechos de un magma rojizo que les estallaron en la cara a los 3 dokis, salpicándolos de aquella sustancia corrosiva y, como sería lógico, los haría retroceder al sentir estos un inmenso ardor en su piel, uno del que ni siquiera las vendas que les cubrían sus rostros los pudieron proteger, y más porque recibieron aquel ataque a corta distancia. Tayuya se quedó perpleja tras haber presenciado la estrategia que su maestra había llevado a cabo para enfrentar a sus 3 invocaciones, por lo que la chica se diría para sí misma: no me esperaba que elaboraría una trampa para atraer a mis 3 demonios y lanzar un contraataque. Sin duda Mei Sensei es asombrosa, pero no por eso dejaré que me derrote tan fácilmente. Luego de decir esto, la chica pelirrosa volvería a acercar sus labios hasta su flauta para luego decir: Final 9º interludio. Revolución demoníaca. De los cuerpos de los 3 dokis, comenzarían a emerger una especie de espíritus con forma de gusanos, que tenían una gran cantidad de bocas con dientes afilados en todo su cuerpo, hechos de una masa de chakra que parecía ser algo inestable. Mei se quedó asombrada al ver aquellas criaturas de chakra vivientes salir de los cuerpos de los 3 enormes demonios, y fue más su sorpresa al ver cómo los 3 espíritus materializados se lanzaron hacia ella. La pelicastaña trataría de esquivar a aquellas 3 masas de chakra que parecían tratar de devorarla, cosa que no le resultaría nada fácil, ya que los 3 espíritus no dejaban de seguirla. La ex Mizukage se diría en su mente: no imaginé que tuviese ese jutsu guardado para lanzar un contraataque. Apenas si puedo evitar a esos 3 espíritus de chakra. Debo pensar en alguna forma de deshacerme de ellos. Luego de pensar en esto, Mei abriría su boca para después decir: estilo de ebullición. Jutsu de niebla corrosiva. De la boca de la mujer de ojos color esmeralda, saldría una nube de vapor que envolvería a los 3 espíritus de los doki para aparentemente derretir sus cuerpos, pero para sorpresa de la ex líder de la niebla, su técnica no surtió efecto en aquellas criaturas al ser estos seres incorpóreos, por lo que las 3 masas vivientes de chakra terminarían alcanzándola, logrando atraparla al envolverse alrededor de su cuerpo para dejarla inmovilizada. Tayuya sonreiría al ver esto y luego diría: mi plan funcionó a la perfección. Ahora ya no podrá realizar más posiciones de manos y mis 3 espíritus absorberán todo su chakra. Mei apretaría los dientes y trataría de soltarse del agarre de aquellas criaturas que la tenían aprisionada, pero su forcejeo era inútil, y cada minuto que pasaba, sentía como su chakra era drenado por los 3 espíritus de los doki, que con las múltiples bocas de sus cuerpos estaban absorbiendo sus energías. Tayuya sonreiría sintiéndose confiada en que por fin había logrado poner el combate a su favor, por lo que diría: al fin la tengo en donde quería Mei Sensei. Esta vez no podrá escapar de mi siguiente movimiento. La ex Mizukage seguiría con su mueca de dolor por el fuerte estrujón que le estaban dando aquellos espíritus de chakra, pero luego esta fijaría su mirada hacia los cuerpos de los 3 doki, dándose cuenta de que los 3 espíritus seguían conectados a la boca de los 3 enormes demonios, por lo que se diría en su mente: la clave para liberarme de este agarre está en esas 3 criaturas. Si mi idea funciona, podré poner de nuevo el combate a mi favor, pero debo darme prisa. Siento como mis reservas de chakra siguen descendiendo rápidamente. Entonces la pelicastaña esbozaría una sonrisa mientras mantenía una mirada seria para luego decir: te felicito Tayuya. Eres mucho más fuerte de lo que pensé, pero aún estás pasando por alto un detalle muy importante. Tayuya se mostraría confundida por las palabras de su maestra, por lo que preguntaría: ¿de qué detalle está hablando? Mei sonreiría de forma desafiante para luego responder: nunca des por hecho tu victoria si no conoces todas las habilidades de tu oponente, y más si se trata de un Kage. Luego de pronunciar estas palabras, Mei abriría su boca para después decir: estilo de lava. Jutsu aparición de fusión. Así como antes, un potente chorro de lava saldría disparado hacia donde se hallaban los 3 doki, logrando impactar contra estos y dañándolos considerablemente, tanto que terminarían por desaparecer en una nube de humo blanco, y junto con estos también se desvanecerían los 3 espíritus que mantenían constreñida a la mujer, de esta forma quedando en libertad.
La joven Kunoichi pelirrosa se quedó pasmada al ver cómo su técnica había sido contrarrestada, por lo que diría aún sin salir del asombro: no es posible. ¿Cómo pudo ejecutar su jutsu sin hacer posiciones de manos? Mei se limpiaría una pequeña porción de lava que quedó en la comisura de sus labios como si fuera saliva y luego le diría a su discípula sonriendo: hay muchas cosas que aún debes aprender, Tayuya, y una de esas cosas es no confiar en los sellos manuales para realizar todas tus técnicas. Luego de decir esto, la mujer pelicastaña se lanzaría a gran velocidad en contra de su discípula, logrando asestarle un golpe en el estómago a la Kunoichi de la hoja, que no pudo reaccionar a tiempo por la gran impresión que aún sentía, y antes de que se diera cuenta ya tenía el puño de su maestra en su abdomen. Después Mei diría: y otra de las cosas que debes aprender es a no bajar la guardia en ningún momento. Luego de decir esto, la mujer retiraría su puño del estómago de Tayuya, haciendo que ésta, aún con su expresión de dolor y con sus ojos ampliados, se desplome en el suelo ya muy cansada e incapaz de continuar luchando, dejando a Mei como la vencedora de ese combate. La ex líder de la niebla ayudaría a su discípula a ponerse de pie mientras apoyaba su brazo por encima de sus hombros, y luego la ayudaría a caminar hasta el lugar en donde se hallaban Goku y los demás entrenando, pues quería pedirle a su amado algunas semillas del ermitaño para que Tayuya y ella misma recuperaran sus energías, ya que ese combate había sido el más intenso que habían librado ambas Kunoichis hasta ese momento, y se podía notar que la ex Mizukage mostraba indicios de estar agotada de la misma forma. Durante el camino hasta el lugar antes mencionado, Mei le diría a Tayuya con una sonrisa: lo hiciste excelente, Tayuya. Mostraste un gran desempeño durante nuestro combate. Estoy orgullosa de ti. La chica, aún sintiéndose muy cansada y adolorida, respondería sonriendo: se lo agradezco, Mei-sensei. Aunque tal y como usted dijo, aún me falta mucho por aprender. Solo espero mejorar lo suficiente para cuando lleguen los exámenes Chunin. Mei respondería aún sonriendo: con un potencial como el tuyo eso es bastante seguro. Con mi ayuda y la de nuestro Goku, no solo Pu, sino que también Naruto estarán listos para cuando llegue ese día. Tayuya le asentiría a la pelicastaña con una sonrisa, y así ambas Kunoichis seguirían caminando pausadamente hasta la zona de la habitación en donde estaba su hombre, aún sintiéndose agotadas por su combate de práctica. En el lugar antes mencionado, los 6 shinobis de la hoja seguían en su segundo combate en contra de su maestro, de la misma forma que antes, lanzando una gran cantidad de golpes y patadas, notándose en aquel combate que cada uno estaba haciendo un gran esfuerzo para mantener activado el Kaioken por más tiempo que la última vez, pues su objetivo primordial en esos momentos era adaptar sus cuerpos al uso de la técnica potenciadora antes mencionada. Con Naruto, este escucharía una voz en su cabeza que le decía: si sigues así agotarás rápidamente todo tu chakra y tu cuerpo colapsará. Es mejor que te lo tomes con calma, mocoso. Aquella voz era la de Kurama, el cual, a pesar del trato indiferente que tenía con su Jinchuriki, sabía que no le convenía que éste se lastimara gravemente. Sé muy bien lo que hago, así que no te preocupes por mí, respondería Naruto a su bestia con cola a través de sus pensamientos, mientras esbozaba una sonrisa en su rostro. El zorro solo frunciría el ceño por esta respuesta y luego diría: como quieras. No digas que no intenté prevenirte. Naruto, aún en medio de su combate, le respondería: sé que te preocupa el hecho de que también agotaré una buena parte de tu chakra durante este entrenamiento, pero créeme cuando te digo que valdrá la pena. Recuerda lo que dijo el señor Goku acerca de que si yo me vuelvo más fuerte, tú también lo harás en el proceso, así que me estoy esforzando por ambos. Esto último lo pensaría con una sonrisa de determinación. Aquella respuesta dejaría un poco exaltado al 9 colas, pues Naruto parecía estarse tomando muy en serio su promesa de tratar de acercarse más a él, pero como ya era de esperarse, el zorro aún mostraría esa actitud indiferente con el joven genin rubio, por lo que se limitaría a decir con una sonrisa despreocupada: el consumo de mi chakra es lo de menos. Es tu vida lo que me preocupa, niño. Si tú mueres, para mi desgracia yo me voy contigo, así que no te excedas demasiado.
Naruto, aún con su actitud decidida, solo le asentiría a su bestia con cola mientras mantenía su sonrisa para posteriormente seguir en su combate en contra de su maestro, así como también los otros 5 shinobis de la hoja. De regreso con Tayuya y Mei, estas habrían llegado hasta el lugar en donde su amado estaba teniendo su combate de práctica en contra de sus discípulos, por lo que decidieron esperar a que este finalizara dicho combate o que al menos hiciera una pausa para pedirle algunas semillas del ermitaño, y al mismo tiempo aprovecharían para ver el desempeño de los 4 Hokages, el usuario del Sharingan y el joven Jinchuriki en contra del hombre más fuerte de todos. Como sería lógico, ambas mujeres notaron que los 6 antes mencionados tenían alrededor de sus cuerpos un aura de color rojo que era muy parecida a la que Goku había mostrado el día en que alcanzó el Super Saiyajin 4 por primera vez, por lo que deducirían que se trataba de la misma técnica y que el Son les estaba enseñando a cómo utilizarla. Tayuya, viendo aquel combate, diría: ese poder que emanan los 6 es impresionante. Después Mei diría: sí. Esa debe ser la técnica del Kaioken de la que nuestro Goku nos habló antes. Por lo visto están progresando bastante rápido en sus entrenamientos. Luego la joven Kunoichi pelirrosa diría con una sonrisa: estoy de acuerdo. Eso demuestra que mi amorcito es un excelente maestro. Esto lo diría con una sonrisa sonrojada. Mei también sonreiría tras escuchar lo dicho por su discípula y luego diría: concuerdo contigo, Tayuya. Nuestro Goku es un hombre tan increíble. Esto lo diría con una sonrisa tierna y un leve sonrojo en su rostro. Así ambas mujeres seguirían viendo el combate por algunos minutos más, mostrándose sorprendidas por la intensidad de aquel combate, y si bien los 6 shinobis de la hoja mostraban haber incrementado su fuerza, resistencia y velocidad considerablemente, ni siquiera eso era suficiente para hacerle frente a su maestro. Ya habiendo pasado un rato más, Goku detendría el combate nuevamente al ver que los 6 ya se veían muy cansados, y así como antes, al momento de desactivar el Kaioken un dolor punzante invadió sus cuerpos y los hizo caer de rodillas, mientras se retorcían por el intenso desgaste de chakra que les estaba pasando factura nuevamente. De la misma forma que antes, el Son les daría una semilla del ermitaño a cada uno para que se recuperaran, pues aunque dichas semillas debían consumirse con moderación, aquel entrenamiento tan extenuante los agotaba rápidamente. Goku les diría a los 6 con una sonrisa: nada mal. Su avance es bastante notorio y acelerado. A este paso lograrán dominar el Kaioken en muy poco tiempo. Los 6 shinobis solo asintieron con la cabeza mientras se levantaban del suelo ya sintiéndose mejor, y en ese momento, Mei, que había presenciado el enfrentamiento de los 6, diría: fue un combate muy impresionante. Ahora veo por qué son reconocidos como los shinobis más fuertes de la aldea de la hoja. Hashirama le respondería a la pelicastaña con una sonrisa: se lo agradecemos, señorita Mei, pero incluso a nosotros nos hace falta un largo camino por recorrer si alguna vez queremos estar a la altura del maestro Goku. La mujer respondería sonriendo: aún así les muestro mis respetos y mi admiración a usted y a los demás Lord primero. Después Goku hablaría diciendo: pues tú no te quedas atrás, Mei. No en vano llegaste a convertirte en la quinta Mizukage de tu aldea, por lo que estoy seguro que tu fuerza también es algo digno de admirarse. La ex Mizukage se sonrojaría ligeramente por el cumplido recibido de parte de su amado, y luego le diría sonriendo: te lo agradezco, mi amor, pero ni siquiera yo estoy a la altura de los 4 Hokages, y mucho menos de ti. Ahora, cambiando de tema y perdonando si los interrumpo en su entrenamiento, me gustaría saber si nos podrías dar algunas de esas semillas del ermitaño a Tayuya y a mí para recuperar nuestras energías. El combate de entrenamiento que tuvimos nos dejó bastante fatigadas. Goku respondería sonriendo: no hay problema. Así el Son sacaría un par de semillas del ermitaño del pequeño saco que llevaba atado a su cinturón, y al momento en que este llevó su mano hasta el saco antes mencionado, Mei notaría que Goku llevaba un pañuelo con el símbolo de un abanico blanco y rojo amarrado a su cinturón. La pelicastaña se sentiría algo curiosa por esto y preguntaría: ¿y ese pañuelo que llevas en tu cinturón, cariño? Goku respondería: fue un regalo de Mikoto. Decidí llevarlo atado en mi cinturón como un amuleto de buena suerte.
Tanto Mei como Tayuya se mostrarían un poco sorprendidas por la respuesta del Saiyajin, pero luego cada una sonreiría levemente al ya tener una idea del por qué la matriarca Uchiha le había hecho ese regalo a su hombre, pero de momento preferirían no decirle nada y que fuese la misma Mikoto la que diera el siguiente paso con Goku a su debido tiempo. El son les daría una semilla del ermitaño a cada una, y luego de consumirla ambas sentirían sus fuerzas renovadas en su totalidad, así como también sus heridas sanadas del todo. Muchas gracias mi amor, diría una sonriente Tayuya para luego darle un beso en la mejilla a Goku, el cual se limitó a sonreírle a su chica para después decirle, no fue nada. ¿Acaso seguirán entrenando o ya terminaron por hoy? Mei respondería. Yo tenía pensado dar por terminado nuestro entrenamiento por este día para no sobrepasarnos demasiado. Además, tenía pensado salir un rato para ir a dar un paseo por la aldea para distraerme un poco. Goku aún sonriendo respondería, me parece bien. Yo entrenaré por otro rato a mis discípulos. Espero que tengas un buen día mi querida Mei, y lo mismo para ti Tayuya. Ambas mujeres le devolvieron la sonrisa a su amado para posteriormente darle un beso en los labios y retirarse del lugar, no sin antes despedirse también de los 6 shinobis de la hoja, los cuales también hicieron lo mismo. Después Goku se dirigiría a los 6 shinobis diciéndoles, bien. Ahora sigamos con el entrenamiento. Les pediré que activen el Kaioken una vez más para tener un último combate por hoy. Sé que les debe parecer algo monótono, pero el uso constante de esta técnica en sus primeras etapas del entrenamiento es vital para que logren dominarla en su totalidad. Naruto tomaría la palabra diciendo, lo sabemos señor Goku. Por eso es que nos esforzaremos en aprenderla lo más pronto posible. Los otros 5 shinobis estarían de acuerdo con las palabras del joven Jinchuriki, y por su lado, Goku les asentiría a los 6 por igual para luego decirles. Me alegra escuchar eso. En cuanto hayan dominado el Kaioken en su estado base les enseñaré a mezclarlo con algunas de sus técnicas más fuertes. Ahora sí, continuemos entrenando. Todos los discípulos del Son asentirían con la cabeza mientras mostraban una actitud determinada, y así daría inicio el tercer combate de práctica entre los 6 shinobis de la hoja y el Saiyajin más fuerte de todos, y si bien esta parte del entrenamiento sonaba como algo muy repetitivo, a la vez era bastante efectivo y los resultados salían a la luz rápidamente. De regreso con Tayuya y Mei, ambas ya se estaban preparando para irse de su residencia, por lo que la joven Kunoichi de cabello rosado oscuro se dirigiría a su maestra diciéndole, ¿qué tiene pensado hacer para aprovechar el resto del día Mei-sensei? La mujer de ojos color esmeralda respondería sonriendo, pues como mencioné antes, iré a dar un paseo por la aldea, y creo que de paso le haré una visita a Mikoto. Si tú gustas puedes acompañarme Tayuya. La chica se mostraría un poco exaltada, pero al final terminaría aceptando a la invitación de su maestra mientras le devolvía la sonrisa, pues en parte ya sabía el por qué quería ir a ver a la usuaria del Sharingan. Así ambas mujeres se irían de su vivienda para irse hasta la aldea a divagarse un rato. En otra parte, en el complejo Inuzuka, Kiba ya se encontraba en su residencia, descansando luego de haber regresado de su largo viaje, aunque el joven Chunin ya tenía pensado retomar sus entrenamientos próximamente, pues aún debía practicar para dominar del todo la percepción de la energía que Goku le había enseñado a él y a sus 2 compañeros. Sin embargo, un detalle que llamaría la atención del menor de los Inuzuka fue ver a su hermana Hana sentada en el corredor exterior de su casa, mientras tenía sus codos apoyados sobre sus piernas y su cabeza sobre sus manos, además de que la bella Kunoichi de cabello castaño oscuro estaría sonriendo mientras tenía sus mejillas ruborizadas. La curiosidad que sintió Kiba fue tanta que decidió ir con su hermana para preguntarle acerca del motivo por el que se la veía tan contenta. Te noto de muy buen humor Hana, diría Kiba mientras se sentaba al lado de su hermana. La chica sin quitar su sonrisa respondería, ¿y cómo no estarlo si dentro de poco podré estar con el hombre que amo? Aquella respuesta haría a Kiba sentirse un poco incómodo, pues aunque ya sabía acerca del enamoramiento que sentía su hermana por Goku, y que gracias a la ley de restauración de clanes tenía la oportunidad de estar con él, seguía sintiendo sus dudas acerca de si sería buena idea de que su hermana mayor insistiera en su afán de estar con él.
¿Y cómo es que estás tan segura de que lo amas, Hannah? Apenas si has cruzado palabras con él, diría que iba sintiéndose algo desconcertado. La kunoichi, sin perder la sonrisa de su rostro, respondería: puede ser, pero con lo que ya he visto estoy convencida de que él es a quien yo quiero. No llegas a conocer a un hombre tan increíble como el señor Goku todos los días, y ese gran corazón que tiene es lo que cautiva a todas aquellas chicas que llegan a conocerlo, incluyéndome. Kiba se mostraría un poco asombrado por la respuesta de su hermana, pero luego le dedicaría una sonrisa para después responderle: pues en eso te doy la razón. Incluso Hinata y Kurenai Sensei suspiran por él. Solo espero que seas feliz a su lado como te lo esperas, Hannah. La bella Inuzuka terminaría sintiendo a lo dicho por su hermano, mientras seguía con su semblante sonriente y a la vez sonrojado al mismo tiempo que volteaba a ver hacia el cielo, y en su mente se decía: mi corazón desea tanto decirte lo que siento, mi amor. Ojalá y me aceptes como tu chica de la misma forma que a las demás. Mientras tanto, en la floristería Yamanaka, Ino y su padre Inoichi se encargaban de atender a los clientes que llegaban al establecimiento, pues el ninja Sensor y miembro del nuevo consejo de la aldea trabajaba hasta el mediodía en el negocio de su familia, y solo si la Hokage solicitaba sus servicios es que se presentaba en la mansión de la líder de la aldea. Mientras este despachaba a uno de los clientes, el patriarca Yamanaka se daría cuenta de que su hija se notaba muy contenta por alguna razón, y la gran sonrisa que mantenía en su rostro adornada con un sonrojo delataba este detalle. Hoy sí que te ves muy contenta, Ino, le diría el ninja rubio con cola de caballo a su hija. La chica rubia, aún irradiando su actitud positiva, respondería: tú lo has dicho, papá, y dentro de poco mi felicidad será aún mayor que la que ya siento. Inoichi se mostraría intrigado por la respuesta de su hija, por lo que preguntaría: ¿a qué te refieres exactamente? La joven Kunoichi respondería: pues me refiero a que pronto podré decirle a la persona que amo lo que siento y me volveré su chica. Aquella respuesta haría a Inoichi sentirse exaltado, y como era de esperarse, el Jounin terminaría preguntando: ¿la persona que amas? ¿Acaso es alguien que conozco? Ino, aún con su sonrisa sonrojada, respondería: así es, padre. Y no me queda la menor duda de que él es con quien yo quiero estar. El ninja Sensor se mostraría aún más curioso por la respuesta que su hija le había dado, por lo que haría su siguiente pregunta diciendo: ¿y quién es exactamente Ino? La joven Kunoichi rubia respondería: es el señor Goku. Los ojos de Inoichi se ampliaron al escuchar el nombre que su hija acababa de pronunciar, y este, aún sin salir del asombro, diría: el señor Goku. ¿Él es la persona a la que amas? Ino, aún sonriendo, respondería: sí, papá. Perdona por no habértelo dicho antes, pero debido a la misión que Lady Tsunade me había asignado a mí y a las demás que me acompañaron es que no tuve tiempo de contarte acerca de ese asunto. Inoichi, aún sintiéndose muy sorprendido, diría: ¿pero realmente estás segura de lo que dices, Ino? ¿No te parece que el señor Goku es un poco mayor para que te fijes en él? La joven Kunoichi rubia respondería: puede ser, pero tomando en cuenta que el señor Goku es mucho mayor que cualquiera de nosotros, ese detalle termina perdiendo importancia para mí. Eso no hace que mis sentimientos por él cambien. El Jounin rubio aún se mostraba algo exaltado, pero luego terminaría por decir: pues en eso no puedo contradecirte. Aunque aún me es difícil creer que él tenga más de 1000 años según lo que me dijiste antes. Ino respondería: lo sé, pero él dijo que nos aclararía el por qué tiene tantos años en esa conferencia que nos dará. Aunque tomando en consideración el tipo de hombre que es, no me sorprende tanto. La respuesta dada por la joven Chunin terminaría por convencer a su padre, pues él también era consciente de que el Son era capaz de lograr muchas cosas que para ellos solo habían sido posibles en sus sueños. ¿Pero realmente estás segura de que es con él con quien quieres estar, Ino? Preguntaría Inoichi, que seguía dudando sobre si la atracción que sentía su hija por el Saiyajin sería algo moralmente correcto, pues a pesar de la diferencia de edad notable, él también era consciente de que muchas otras féminas de la aldea también se sentían atraídas por este, y lo que quería evitar era que su hija tomara una decisión demasiado precipitada.
Estoy segura de que es con él con quien yo quiero estar, padre, diría una Ino muy segura de sus palabras mientras mantenía su sonrisa en su rostro. Al final, el Jounin terminaría sonriéndole levemente a la joven pelirrubia para después decirle: está bien. Siempre he deseado lo mejor para ti, y si ya has tomado la decisión de estar con él, entonces como tu padre que soy no me interpondré en tu felicidad. Aunque claro, eres consciente de que tendrás que compartirlo con Lady Tsunade, Shizune, la quinta Mizukage y el resto de sus mujeres, ¿no es así? Ino aún sonriendo respondería: lo sé, pero ese detalle es lo de menos. Yo no soy la única que piensa en él de esa forma, así que eventualmente terminaré compartiéndolo con otras mujeres. Inoichi se mostraría algo impresionado por la respuesta dada por Ino, pero al final terminaría por darle la razón a su hija, ya que lo que más le importaba era su felicidad, y también era consciente de que el Saiyajin era una persona de buenos sentimientos, pues no en vano tenía ese número creciente de mujeres que sentían algo más que una simple estimación por él. Debo suponer que tu amiga Sakura, e incluso Hinata sienten lo mismo por él, ¿no es así? Preguntaría el Jounin con cola de caballo. Ino respondería: estás en lo correcto, papá. Y como ya nos conocemos entre nosotras, cada una comprende lo que la otra siente, así que eso nos facilita en gran forma las cosas. Inoichi solo asentiría de manera tranquila para después responder: entiendo. Pues ojalá y ellas también encuentren la felicidad al lado del señor Goku así como tú. Esto lo diría con una sonrisa serena. Ino le sonreiría a su padre para después decirle: te agradezco por tu apoyo, papá. Eres el mejor, y tras decir esto abrazaría a su progenitor de manera cariñosa. El Jounin rubio correspondería al abrazo de su hija para después decirse en su mente: espero estar haciendo lo correcto y que mi pequeña sea feliz. Sería un gran honor que el señor Goku forme parte de nuestra familia al estar con Ino, por lo que yo espero que acepte a mi hija como su chica y que la haga de lo más feliz. Aunque no estaría mal que hable con Hiashi y con Kisachi para que estén enterados sobre lo que nuestras hijas tienen pensado hacer. El día transcurriría con normalidad hasta que llegó el mediodía, y cierta Kunoichi de cabello morado se daría cuenta de la hora, por lo que saldría a paso veloz hasta la casa de su ahora novio para tener su tan anhelada primera cita. En la casa de Goku, el Saiyajin ya habría dado por concluido el entrenamiento de sus 6 discípulos, y tomando en cuenta el tipo de entrenamiento que estos habían realizado durante las últimas horas, cada uno estaría más que agotado por aquella sesión de entrenamiento tan pesada, y aún después de consumir algunas semillas del ermitaño, seguían sintiendo los remanentes que el Kaioken les había dejado en sus cuerpos. Goku se dirigiría a los 6 diciéndoles: lo hicieron muy bien. Si siguen esforzándose en la forma en que lo hicieron hoy, tengan por seguro que sus progresos no dejarán de sorprenderlos. Por hoy ya pueden marcharse. Los 6 shinobis le asentirían al son para posteriormente retirarse de su residencia, pero antes de que Naruto se marchara, Goku le hablaría diciéndole: por cierto, Naruto, quiero entregarte algo. El joven Jinchuriki preguntaría muy curioso: ¿y qué es lo que me dará, señor Goku? El Saiyajin sacaría de su bolsillo un par de sacos pequeños que le entregaría a su discípulo para luego decirle: dentro de cada uno de estos sacos hay 5 semillas del ermitaño. Uno de estos sacos quédatelo tú, y el otro dáselo a tu madre. Esto les servirá en su viaje hasta esa aldea en donde vive tu novia. Naruto sonreiría por esto y luego de tomar ambos sacos respondería: muchas gracias, señor Goku. Le prometo que le daré buen uso. Lo veré dentro de 3 días entonces. El son le asentiría a su discípulo con una sonrisa, y así el genin rubio se marcharía junto a su padre de regreso hasta su hogar. Un rato después, se escucharía que alguien tocaba la puerta principal, por lo que Goku ya se imaginaría quién podría ser, así que iría a recibir a su visitante. En el momento en que el Saiyajin abrió la puerta, sería tumbado en el suelo de un gran abrazo por quien él se esperaba. Hola mi amor, saludaría a Anko a su amado para luego comenzar a llenarlo de besos en sus mejillas. Goku le devolvería el saludo a la Kunoichi de las serpientes diciéndole: hola Anko, me da mucho gusto verte. Pero en su mente el Saiyajin se decía: ¿por qué todas mis chicas siempre terminan tacleándome en el suelo?
Esto lo pensaría con una gota de sudor atrás de su cabeza. Luego de levantarse del suelo, Anko diría con una gran sonrisa: pues ya estoy lista para nuestra cita, guapo, y también quería hacerte saber que ya terminé de organizar las cosas que pienso traer hasta tu casa para mudarme contigo. Goku respondería sonriendo: me parece bien. Luego de nuestra cita te ayudaré a mover tus cosas hasta mi casa. La mujer de cabello morado asentiría a esto con una sonrisa sonrojada, y así esta y su amado se marcharían de la vivienda del Saiyajin para comenzar con su cita, y durante todo el camino, Anko iba abrazada del brazo de Goku de forma cariñosa, sintiéndose más que contenta no solo porque al fin estaba junto al hombre que amaba, sino que también podía contemplar más de cerca ese cuerpo musculoso que la hacía tener pensamientos bastante indecorosos, y si bien ya había prometido no hacer nada indecente con él, pronto esa promesa se quedaría sin fundamento en cuanto conociera el lado sucio que sus mujeres tenían, uno que ella misma también desarrollaría.